Hola a todos, reciban un saludo muy fraternal de paz y bien. Una de las grandes diferencias que se establece entre Aristóteles y Descartes a la hora de hablar sobre el principio, sobre la metafísica y la ontología, pero también a la hora de hablar sobre el principio del conocimiento y la verdad, es decir, la gnoseología y la epistemología, es justamente que Aristóteles considera que ese principio, tanto metafísico como epistemológico, tenemos que buscarlo en el objeto, en el mundo de la realidad, en el mundo de afuera. Y por el contrario, Descartes considera que el principio metafísico y el principio epistemológico hay que buscarlo en el sujeto, en el cogito, en el pienso, con una mirada concéntrica hacia adentro. Por ello es que Descartes comienza en su libro Las Meditaciones Metafísicas a hacer un estudio riguroso sobre la clasificación, una taxonomía de las ideas que están en el pensamiento. Y desde ese estudio, él logra responder a 3 preguntas fundamentales. Primero, ¿cuál es el fundamento y cuál es la esencia del hombre? Una pregunta de orden antropológico. 2, ¿qué o quién es Dios? Una pregunta de orden teológico. Y por último, ¿qué es el universo? ¿Cuál es su fundamento? ¿Cuál es su esencia? Esas son las 3 preguntas que vamos a tratar de responder en el video en el día de hoy. Sean todos bienvenidos. En su estudio, Descartes considera que hay 3 tipos de ideas: las ideas adventicias, las ideas ficticias y las ideas innatas. Las ideas adventicias, como su nombre lo indica, son aquellas ideas que advienen o que provienen del mundo de afuera, como la idea que tengo de ese libro, de ese cuadro, de esa ventana, etcétera, etcétera. En segundo lugar, las ideas ficticias son aquellas ideas que no provienen del mundo de afuera, sino que son creadas por el sujeto, como la idea que tengo de un Pegaso, la idea de una sirena, la idea de un elefante con alas. Y por último, las ideas innatas son aquellas ideas que ni provienen del mundo de afuera ni son creadas por el sujeto, sino que Descartes considera que en el acto mismo de la creación Dios las colocó en la mente del hombre. Y hay 3 tipos de ideas innatas, que es la idea de pienso, la idea de eternidad y la idea de extensión. En cuanto a la validez epistemológica de estas ideas, Descartes considera que las ideas ficticias, por supuesto, no tienen ningún tipo de valor, porque son creadas por el sujeto de manera caprichosa, de manera anárquica, no tienen ningún tipo de rigor. Lo mismo que las ideas adventicias, porque las ideas adventicias nos llegan del mundo de afuera a través de los sentidos de manera desprevenida. Las únicas ideas que tienen valor epistemológico para Descartes son las ideas innatas. Por eso a continuación vamos a ver cada una de ellas. En el primer video que se hizo sobre Descartes, el filósofo francés, a través de la duda metódica, nos logró demostrar la idea de pienso. ¿En qué consiste la duda metódica? En dudar de todo hasta llegar a un punto en el que no podamos dudar. Aquello de lo que no podemos dudar es lo que él llama una idea clara y distinta, es decir, una idea que es evidente, que no requiere de comprobación, que es indubitable en cuanto que no es susceptible de crítica ni de duda. Es como una especie de enunciado o de axioma matemático que no requiere de comprobación ni de demostración. A lo primero que le aplica la duda metódica a Descartes es a las costumbres, dado que las ideas que nos llegan de las costumbres suelen ser como ideas adventicias, ideas que nos llegan a través de los sentidos y que no son claras y distintas. Como por ejemplo, durante un tramo de la historia, la humanidad admitía o consideraba que la Tierra no era redonda, sino que era plana. Luego, Descartes le aplica la duda metódica a la teología y él considera que el concepto que tenemos de Dios, según la cual Dios es creador, pues no es una idea clara y distinta, eso no es evidente. Es así como luego le aplica la duda metódica a las ciencias naturales, a la química, a la física, a la biología. Y dice que estas ciencias tampoco son fiables en la medida que se fundamentan en el método inductivo, y el método inductivo a la vez se fundamenta en los sentidos, y los sentidos con cierta frecuencia nos suelen engañar. Como por ejemplo cuando introduzco una varilla recta en un recipiente con agua, como lo veo, pues torcido. O cuando veo que a lo lejos viene Pedro y cuando se acerca no es Pedro, es Juan. De manera que si los sentidos me engañan una vez, me pueden engañar 2 veces. Luego Descartes le aplica la duda metódica al mundo en general y para ello apela al argumento del sueño. Si yo estoy soñando, pues este mundo no existe, este mundo es una quimera, es una farsa. Lo mismo le aplica el argumento del sueño a mi propio cuerpo. Es decir, duda de su propio cuerpo. ¿Por qué? Porque si yo estoy soñando, este cuerpo no existe. Tal como lo diría el poeta: soñé que era una mariposa y desperté y pensé que era una mariposa que soñaba ser hombre. Luego Descartes va más allá y también le aplica la duda metódica a las matemáticas y que dice, bueno, por lo menos las matemáticas se salvan de los sentidos, en cuanto que el método propio de las matemáticas es el método deductivo. Y a diferencia del método inductivo, el método deductivo se fundamenta no en los sentidos, sino en la razón. De manera que 2 más 2 es 4, esté dormido o esté despierto.
el triángulo tiene 3 ángulos y 3 lados, esté dormido o esté despierto. Sin embargo, lleva la duda a un extremo y dice, pero ¿qué tal que exista un bendito genio maligno que me haga pensar que 2 más 2 es 4 y cuando me despierte, pues eso sea una farsa? Entonces, hasta acá Descartes, en su primera meditación metafísica, pareciera que fuera un verdadero filósofo escéptico, pero no es así, dado que Descartes ya en la segunda meditación metafísica descubre algo que es indubitable, descubre la primera verdad clara y distinta, una verdad que ni siquiera el genio maligno es capaz de revertirla, y es que de lo único que tengo certeza es de que estoy dudando, y si dudo es porque pienso, y si pienso es porque existo. Por eso él dice cogito ergo sum, o pienso luego existo, y de esta manera es como Descartes logra llegar a la primera idea innata, que es la idea de pienso. Y esta idea de pienso es importantísima, dado que la idea de pienso me permite fundamentar la existencia del sujeto y me dice a la vez que su esencia es justamente la de pensar. Es decir, esta es la idea innata que me permite responder a la pregunta fundamental de la antropología. ¿Qué es el hombre en esencia? Pues el hombre en esencia es una cosa que piensa. Cuando la idea de pienso se vuelve sobre sí misma, hay una introspección, hay una mirada concéntrica, lo primero que descubre es la necesidad de una idea de eternidad, la idea de un ser perfecto, omnipotente, omnisciente, que todo lo puede y que todo lo sabe. Y estas son justamente las características de Dios. Entonces inmediatamente son una serie de preguntas como por ejemplo, ¿cómo ha llegado a mí esa idea de Dios? ¿La he elaborado yo mismo y entonces Dios solamente existe en mi pensamiento? ¿O por el contrario, Dios mismo en el acto en que crea al hombre la ha puesto en mi pensamiento de manera que Dios también existe fuera de mí? El primer argumento que esgrime Descartes para demostrar que Dios existe y para responder a la primera pregunta es justamente de que es imposible que yo hubiese elaborado la idea de Dios, sencillamente porque yo soy un ser que dudo, y si dudo es porque soy un ser imperfecto, y si soy un ser imperfecto sencillamente no puede crear la idea de un ser perfecto. Eso es pura lógica, eso es puro método deductivo, es pura matemática. Por otro lado, Descartes esgrime otro argumento, y es justamente de que yo tengo conciencia que comencé a ser. Es decir, yo soy un ser contingente, y no solamente yo, sino todo mi entorno, todo lo que me circunscribe son seres contingentes. ¿Qué son seres contingentes? Son seres que no existían y comenzaron a ser, y aún siendo, algún día dejarán de ser. Entonces, ¿de dónde provienen todos los seres contingentes? La única forma, la manera lógica de responder es que de un ser eterno. Y de esta manera es como Descartes logra descubrir la idea de eternidad. Y la idea de eternidad es la que fundamenta la existencia de Dios, y a la vez me dice que su esencia es ser eterno. Todo lo anterior le permite a Descartes concluir que es Dios quien crea al hombre y lo crea en esencia como un ser pensante, y en el pensamiento coloca la idea de alma, la idea de eternidad y la idea de extensión. De manera que sería incoherente, dice Descartes, sería ilógico que un ser perfectísimo me engañara y me hiciera pensar que existe un mundo. Si es así, pues Dios no sería perfecto. Y si no es perfecto, no es Dios. De ahí la necesidad de que exista la idea de extensión. Y la idea de extensión me permite fundamentar la existencia del universo, la existencia del mundo, dado que esencia es aquello que hace que una cosa sea una cosa y no sea otra cosa. Es decir, así como hablamos que la esencia de un triángulo es tener 3 lados y 3 ángulos, también decimos, o dice Descartes, que la esencia, el fundamento del universo es justamente tener extensión. Y desde que nacemos tenemos como una idea innata de que hay extensión, por eso nos movemos. Percibimos que hay como un receptáculo que se despliega ante la conciencia, que es el mundo. Y la esencia de ese mundo es la extensión. Es decir, nosotros podemos desaparecer todas las cosas de la Tierra, podemos desaparecer la Tierra misma, podemos desaparecer el sistema solar, la Vía Láctea, todos los agujeros de gusano, los agujeros negros, pero mientras existe extensión hay mundo y hay universo, porque lo que hace que el universo sea universo y no sea otra cosa es justamente la extensión. Entonces, de esta manera respondemos a las preguntas fundamentales de la cosmología, que es justamente ¿qué es el universo? ¿Qué es el mundo? Pues el mundo simple y llanamente es una cosa extensa, es una red extensa. Eso ha sido todo por hoy. Sean felices, Bella les dice, no olviden suscribirse. Hasta la próxima.